Luis Carlos. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Todo bien? Muy contento, te voy a decir por qué. Porque Dímelo. uno de mis platillos preferidos pues son las pizzas. Sí. Y más si me vas a enseñar a hacerlas desde la comodidad de mi casa. Eso me encanta la idea. Sí. Las vamos a hacer con pan, vamos a hacerlas un poquito diferente. Ok. Vamos a hacer unas rebanadas de pan, que ahorita platicamos un poquito del pan, que era lo que platicamos hace rato. Sí. Y le vamos a poner de todo un poquito, que realmente va a quedar como pizza, solo que no vamos a hacer la masa, porque hacer una masa de pizza, pues sí es un poquito muy... Es distinto. Es bastante esta más receta, laborioso, ¿no? Oye, pues, Así ¿qué es. te parece si compartimos los ingredientes y los conocemos para preparar estas deliciosas pizzas al sartén? Vamos a verlo. Y bueno, chef, vamos a necesitar Vamos a usar 4 rebanadas de pan de caja sin orillas, una cucharada de mantequilla, una taza de puré de tomate, 3 jitomates picados finamente, ¿sí? Un pimiento morrón. media taza de aceitunas, También vamos a usar una taza de queso rallado. 200 gramos de algún embutido, ya sea jamón, Ajá. ya sea chorizo, ya sea pepperoni. Lo que cada quien quiera, Eso. le guste y mande, o tenga en el refri. Una Sí. cucharadita de orégano. Y sal y pimienta al gusto. Así es. ¿Cómo Nada ves? más. Está fácil, ¿no? Pues creo O sea, que bueno, sí. lo encuentras fácil, ¿no? Por lo menos no nos metemos en estos rollos de la masa y que si el estirada y todo, ¿no? Sí. Rápidamente se los voy a repetir los ingredientes. Estas pizzas al sartén que están calculadas para 4 personas. Vamos a necesitar 4 rebanadas de pan de caja sin orillas, una cucharada de mantequilla, una taza de puré de tomate, 3 jitomates picados finamente, un pimiento morrón, media taza de aceitunas, también una taza de queso rallado, 200 gramos de algún embutido, jamón, pepperoni, chorizo y Exacto. una cucharadita de orégano y también acompañándola de sal y pimienta al gusto. Exactamente. Entonces, bueno, ya me adelanté aquí un poquito porque ya está muy caliente el sartén. Pero pusimos la mantequilla, Sí, ¿sí? Lo ideal de esto es hacerlo con mantequilla. Mantequilla, no usen margarina. La margarina, bueno, lo personal no es muy buena. Y todo en cantidades moderadas. moderadas, ¿no? La mantequilla también es que sea lo mejor del mundo, pero el sabor es totalmente diferente. Sí, claro. Entonces, bueno, tenemos la mantequilla, vamos a poner un poquito aquí a freír el jitomate y vamos a poner también, un poco aquí de este lado. Bueno, yo no voy a echar aquí el sartén. Vamos a necesitar 2 sartenes Vamos a para hacer usar 2 pizzas al sartenes, sartén, ¿no? exacto, sí. Claro. Sí, Claro. vamos a hacer así. Vamos a poner aquí el pan a que se dore un poquito con la mantequilla. Sí, esto le va a dar muchísimo sabor si me Estos ayudas con el panes. pan. Nosotros el pan, este pan que traje es de granos, que platicamos hace rato. Es muy rico, tiene ajonjolí blanco y negro. Si ustedes consiguen este pan o lo quieren utilizar, no le corten la orilla, ¿no? Porque al final le van a dar en la torre, van a gastar en este pan, que la verdad es que está muy rico, Para no aprovechar. para no aprovecharlo. No pasa Los nada, granos, realmente ¿no? la orilla, al final en la pizza pues también tenemos orilla, ¿no? Exactamente. Entonces no pasa nada. Si no les gusta la orilla, digo, al final queda tal vez un poquito más estético, pero queda muy bien así, ¿no? Muy bien. Puede Vamos a ser ponerlo. con o sin. Sí, exacto. Vamos a ponerlo ahí el pan con la mantequilla, que se dore también un poquito, ¿sí? Agarra el Ay, saborcito. mira, ¿Qué tal? claro. ¿Qué tal? Y huele. Sí, la mantequilla híjole, es huele muy otra rico. cosa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a poner aquí el jitomate, vamos a poner el orégano, por favor. El orégano. Sí, vamos a ponerlo unas pizquitas, exacto, que vaya agarrando saborcillo. Ya no sé esta música italiana. Huele Italia, huele a Italia. Huele a Italia, exacto. Y vamos a seguirle dando unas bolsitas y ahora sí vamos a poner el puré. El puré de tomate sí es importante que lo cocinen, no lo pongan así directo sin cocinar, porque sabe crudo, ¿no? El puré de Esto, tomate, ok, claro. tienes que guisarlo, hay que ponerle sal, Sazonarlo, pimienta, arreglarlo un todo poquito, eso. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí así un poco. Ayúdame, por favor. Sí, señor. Y pues bueno, mientras vayan escogiendo pues qué es lo que van a ponerle a la pizza, ¿no? Cada quien puede Como ir lo poniendo lo que ustedes comentábamos, quieran. ¿no? Las sugerencias que habías puesto, Sugerencia jamón. cada quien, el jamón, el salami, chorizo, lo que ustedes quieran. Mira, vamos a dorar así el pan. Entonces queda mucho más rico, se ve ahí. Ah, mira, ahí estamos. ¿Cómo es? Mira, muy bien, doradito. ¿Qué tal? Doradito, pues queda mucho más rico, ¿no? Sí. Y con la mantequilla le da un saborzazo. Claro. Ayúdame con la sal y la pimienta, Sal y porfa. pimienta al gusto. Sal y pimienta, sí, es importante. Darle una pasadita, ¿sí? Y pues bueno, ya lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos dorado el pan, pues vamos a irle poniendo lo que cada quien quiera, ¿no?
¿Cómo es a ti que Mira, pues yo te quiero... late? Traes Pues, pues no, fíjate que no, aquí no, casi no es al gusto del cliente porque nada más hay salami, entonces... ¿Entonces salami? ¿Hay de salami o de salami? Ah, en fíjate esta que ocasión. justo sí quieres Justo, salami. Era lo que te había tocado. Me encanta el salami. Excelente, ya que tino tengo yo, ya sabes. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es poner una pequeña cama, ¿no? De esta salsita, como la ven, huele bien, ¿no? Además el orégano. Huele delicioso, chef. Vamos a ponerle aquí una buena camita, vaya quedando. Y encima le vamos a ir acomodando pues, todos los ingredientes que ustedes quieran, ¿no? Traemos ahí un poco de pimiento, las aceitunas, que las aceitunas en la pizza Claro, son básicas, ¿no? Queda buenísima Aceitunas la pizza. negras, aceitunas verdes, de ahora sí Exacto. que dependiendo del paladar. El de relleno, cada con persona, relleno, del ¿no? que ustedes quieran, también. Claro. exactamente. Entonces vamos a ponerle, ¿ya está antojando? ¿Ya? ¿Ok? Ya estás... Ya. Yo ya Vamos estoy a con ponerle. la boca hecha agua. Vamos a repetir rápidamente los ingredientes, señora, para que no se le vaya ni uno y pueda preparar estas deliciosas pizzas al sartén. 4 rebanadas de pan de caja sin orillas o con orilla, esa es su elección. Una cucharada de mantequilla, una taza de puré de tomate, 3 jitomates picados finamente, un pimiento morrón, media taza de aceitunas, 200 gramos de algún embutido, jamón, pepperoni, chorizo, etcétera. También una taza de queso rallado, una cucharadita de orégano y sal y pimienta al gusto. Así es, ¿cómo lo ves? Me encanta, chef, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque aquí preparamos todos los platillos con sumo higiene. Higiene. Y Se lavan las cosas. todo bien lavadito, bien Claro, desinfectado, ¿y sabes por pimientos, qué? salami. Dime. Pues justo para evitar enfermedades. Sí, muy importante. Eso es Lavar y muy desinfectar todo, importante. súper importante. Antes de comer y después de ir al baño, lavarse las manos, al preparar alimentos también. Y de eso hoy vamos a hablar con Paola, fíjate. Ah, nada muy más. bien. Así que, Órale. vamos contigo, Pao. Vamos a poner un poquito de queso aquí. Sí, dale, tú dale. El quesito que se vaya derritiendo.